Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. El maestro decía a la gente: cuando vean subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos. Y así sucede: cuando sopla el sur, el viento, dicen, va a haber bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar lo que se debe hacer? Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 54 al 59. Hay que aprender a interpretar el tiempo presente. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 26 de octubre, año 2018. ¿Cómo interpretar los signos de los tiempos? Ha sido un tema bien interesante para la Iglesia, para el magisterio de la Iglesia, para el cristianismo, para el mundo parroquial, para los que están atentos y vigilantes cómo vivir el tiempo y cómo lograr insertar esa mentalidad dentro del contexto de la palabra de Dios, del misterio de Dios en el mundo. Excelente tema que interpretó en la misma historia. Lo interpretaron varios papas y fueron adecuándose al tiempo y a la época y organizando una iglesia que diera tono con el tiempo, las costumbres, la cultura y respetando mucho la fidelidad de la misma palabra de Dios. Hay un santo papa que dio vuelo en ese tema, es el Papa Angelo Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII y sucedió al Papa Pío XII del año 1958 de la historia, conocido como el Papa Bueno, el Papa de la Sonrisa, el Papa que le dio a la Iglesia ese tono de lo que está diciendo hoy el Evangelio en la palabra de Dios, interpretar los signos de los tiempos. La pregunta de Jesucristo es: si ustedes son tan inteligentes y tienen tan buenos científicos, filósofos, maestros en derecho, gente muy iluminada, ¿por qué razón no saben interpretar los signos de los tiempos de Dios? Y la primera respuesta la encuentra el Papa Juan XXIII y va a dar a la Iglesia ese tono del Concilio Vaticano II que va a tomar todo lo que significa ayornar la Iglesia. Y así se dijo en esa época italiana, la época del ayornamiento, para querer indicar la actualización. Pasó como a definir el espíritu nuevo de la Iglesia Católica. Una iglesia volcada más sobre el mundo, una iglesia que tiene más en cuenta la humanidad y una iglesia que marca el paso de la justicia social y de la paz en toda la humanidad. Y ya después vendrá el Papa Francisco en la actualidad a continuar caminando en esa línea de los signos de los tiempos. Y el Papa Francisco va a decir: quiero una iglesia de la periferia. Quiero una iglesia donde los que la componen sean pobres, humildes, sencillos, que no tengan arrogancia, que no sean vanidosos. Quiero gente entregada con los pobres, los débiles y los necesitados. Ahí entiende uno por qué el Evangelio apunta
a crear esa inquietud en la mentalidad. El asunto no es cambiar la palabra, el asunto no es interpretarla de una manera diferente al original, el asunto no es exagerar las cosas de la iglesia, el asunto es interpretar el mundo, cómo se mueve el mundo en la actualidad y cómo la iglesia hace parte de ese mundo con toda su problemática de pobreza, de hambre. El mundo tiene muchos problemas de racismo, tiene cantidad de dificultades. Cómo tomar esa palabra de Dios y hacer presencia y organizar un sentido del espíritu de la iglesia mucho más aterrizado en la problemática social. San Pablo en su tiempo escribió una carta a los Efesios y en el capítulo 4 de esa carta, entre los versos 1 al 6, San Pablo dice como unos comportamientos que no pueden faltar en todos los tiempos de la misma iglesia. Y San Pablo dice: sobrellevaos, sean siempre humildes, amables, sean personas comprensivas, sobrellévense mutuamente con el amor, esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Profetizó San Pablo en su cartica a los Efesios como una visión de la iglesia muy aterrizada que conserve siempre la humildad y la sencillez, la comprensión, el amor y la unidad entre todas las personas que creemos en el mismo Jesús de Nazaret. Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer